Padre, Redentor nuestro, te damos las gracias en Jesucristo por este tiempo maravilloso que tú nos das y en el cual podemos exponer tu palabra, Señor. Te pido que sea conforme a tu voluntad y propósito, que tú, Señor, hables a nuestro corazón, a nuestra alma, de una manera tal que seamos exhortados, que seamos edificados y consolados, todo para tu gloria, para la alabanza de tu nombre, Señor. Gracias te pido la suficiente inteligencia, el entendimiento, la sabiduría para proclamar tu palabra conforme a ese propósito eterno divino, Señor. Pero también la humildad y la sencillez, de tal manera, Señor, que nuestro corazón sea realmente movido por esa palabra a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí y por todos aquellos que a través de los medios digitales nos ven, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Cuando nosotros pensamos en la redención, realmente, o al parecer, no conocemos los motivos más internos del corazón de Dios por los cuales nos redimió. Por decirlo de alguna manera, nosotros podemos ver aquellos atributos de Dios que se hacen patentes en la redención, tales como el afecto de Dios, el amor, la gracia, la misericordia, la benignidad, la sabiduría y tantos otros. Pero es evidente que es más lo que no vemos de Dios en esa salvación que lo que vemos. Lo que es claro es que Dios decidió soberanamente redimirnos y hemos sido bendecidos y beneficiados por esa redención. Y esa redención ha ocurrido a pesar de nosotros mismos. Es decir, Dios nos ha redimido a pesar de nuestro pecado, no por algo bueno que haya visto en nosotros, sino por su gracia. Y todo el testimonio de la Escritura y de la historia lo demuestran. Ahora bien, digamos que aunque no existen varias clases de redención o de salvación y la redención es una sola, hay cambios mucho más profundos, tanto en individuos como en naciones y demás, que son patentes a la vista nuestra. Es evidente que Dios salvó a Israel en el libro de los jueces a pesar del continuo pecado del pueblo de Israel, pero también es evidente que posteriormente en el libro de Samuel, Dios decidió hacer una restauración mucho más profunda del corazón. No es que exista una salvación más elevada, no, pero el hecho es que Dios de manera soberana decide hacer cambios mucho más profundos en el corazón de una nación y llevarlo a niveles más altos de vida espiritual. Y creo que eso es lo que nosotros podemos ver en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulos 3, del 1 al 4. Voy a citar ese pasaje que será nuestro texto base, pero no es el único texto que vamos a utilizar hoy. Y quiero que lo leamos en este momento, porque nos va a permitir ubicarnos dentro del contexto de nuestro sermón dominical de hoy. Del 1 al 4 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Lo primero que observamos en este texto es que el joven Samuel estaba sirviendo, pero aquel servicio, según nos narra el pasaje, era sin entendimiento. Dios no se había revelado aún. Digamos, había un servicio mecánico en el templo de Dios, pero todavía no había conocido a Dios. Pero también observamos en este texto que había un problema muy serio debido a que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días.
Ahora, ¿por qué razón escasearía la palabra de Dios en aquellos días? No era por culpa de Dios, obviamente, como lo veíamos ahora en nuestra escuela dominical. El asunto era un asunto del pueblo. La palabra de Dios escaseaba debido al pueblo que se había alejado de Dios. Y creo que ese sería nuestro primer punto, el pueblo que voluntariamente se aleja de Dios. Pero también vemos en este pasaje y en conexión con todo el libro, incluso 2 libros antes, hasta el libro de los Jueces, que Dios se acerca a su pueblo mostrándose en santidad, en pureza y en amor. Es decir, Dios se muestra con su nombre del pacto, Jehová, Yahweh. Se acerca de esa manera al pueblo, mostrando que es el Dios de pacto, que cumple sus promesas y se acerca con un propósito. Entonces podemos decir que ese será nuestro segundo aspecto, nuestro segundo punto, es el Dios que se acerca a su pueblo. Y nuestro tercer punto prácticamente será que Dios redime de forma soberana a su pueblo. Cuando Dios se acerca, sí, es para purificar, pero también para redimir en forma soberana. Son los 3 aspectos de nuestro sermón dominical de hoy. E iniciaremos hablando sobre el pueblo que se aleja de Dios. Versículo 1, el pueblo que se aleja de Dios. Miren que dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios, o la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Yo quiero que regresemos un poco en nuestra mente a los días de los jueces, porque el contexto del libro de Samuel es en la época de los jueces. No es una época adelante, no, es ese mismo contexto en donde el libro de los jueces ha cerrado de una manera lastimosa para el pueblo de Dios. Cierra diciendo, en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, era un pueblo moralmente, pero ante todo espiritualmente decadente. Si usted ve en el libro de los jueces, el libro de los jueces empieza hablando de unos hombres que luego de la muerte de Josué empiezan a levantarse como hombres justos y cuyas cualidades morales y espirituales eran muy elevadas. Y podemos citar, por ejemplo, el nombre de Otoniel, y también podríamos citar a Ahot, un hombre que tenía un problema en su brazo derecho y solamente podía usar el izquierdo. La Biblia dice que era zurdo. Y luego aparecen Débora y Barak, y vamos pasando el libro de los jueces hasta llegar a la vida de Gedeón. De eso hablaremos seguramente cuando retomemos el tema del libro a los Hebreos en el capítulo 11, pero a partir de Gedeón, que ya tenía problemas muy serios en la parte espiritual, empezamos a encontrar a hombres como Abimelech, que era un completo perverso, mató a todos los hijos de su padre para reinar, entre comillas, y luego encontramos otros hombres con poco conocimiento, pero que Dios habla de ellos como héroes de la fe, es decir, Jefté es uno de ellos, y finalizan los jueces en esa etapa con la vida de Sansón, un hombre con una fuerza extraordinaria, pero con una moral por el suelo. Es decir, Dios estaba salvando a través de hombres cuya moral era bastante deficiente. La vida espiritual de estos hombres dejaba mucho que desear. Ahora bien, ese era, por decirlo de alguna manera, el gobierno civil o la libertad temporal que Dios daba. Dios mostraba que solamente a través de él podía haber redención, pero era una especie de libertad civil. Estos hombres, uno que otro, podíamos decir que de alguna manera ejercían autoridad espiritual, pero estaban en ese momento ejerciendo algún tipo de autoridad civil. Pero el tema era que la autoridad espiritual también estaba en bancarrota. Después del capítulo 16 del libro de Jueces, nos encontramos con unos ejemplos
muy lastimosos de la decadencia espiritual. Nos encontramos a un levita idólatra. Un levita idólatra, es decir, un hombre que hacía imágenes, pero que había sido constituido por Dios para que no las hiciera, sino para que adorara a Dios. Y posteriormente encontramos a un levita que, si bien podía tener una esposa concubina, probablemente una esclava, tampoco era bien visto por Dios que tuviera ese tipo de esposas y que no estuviera casada con una mujer libre de Israel. Es decir, toda la decadencia espiritual iba también a derivar en la destrucción social en ese momento, como en los últimos 2 capítulos del libro de Jueces nosotros vemos. Es decir, vemos a una nación que va a la guerra por la violación que sufrió la concubina de ese levita. Se levanta Benjamín soberbio contra el resto de Israel y el resultado es nefasto. La mayoría de los hombres de aquella tribu mueren. Y la consecuencia es que son destruidos los hombres de aquella tribu y prácticamente desaparece una tribu de Israel. Ese es el contexto en el cual se está moviendo Samuel. Y ese contexto afectó profundamente la adoración de Israel. Cuando abrimos el libro de Samuel, nos encontramos con uno de los personajes que más nos impactan de manera negativa, con Elí. ¿Quién era Elí? Era un sacerdote descendiente de los levitas. Y de inmediato la Escritura nos empieza a mostrar que Elí también había decaído moralmente juntamente con el pueblo. Y nos encontramos algunas de las características de este hombre. Primero, que era un hombre que no tenía prudencia y al parecer tampoco tenía discernimiento. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice de la siguiente forma: pero Ana sería la madre de Samuel, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Este hombre hizo un juicio de valor bastante apresurado. No digo que no se pudiera equivocar. Podríamos estar pecando al decir que aquel hombre no tuvo discernimiento. No, cualquiera de nosotros se puede equivocar en eso. Pero al parecer no solo no tuvo discernimiento, sino que le faltó prudencia para acercarse a aquella mujer y acusarla de esta gran infamia, de estar ebria. Y aquella mujer le respondió: tu sierva no está ebria, tu sierva lo que tiene es una gran carga en el corazón y debo llevarla ante el Señor. Entonces sí reacciona y muestra lo que debía ser un verdadero sacerdote, diciendo: el Señor conceda tu petición. Reaccionó de manera adecuada. Pero también vemos que era un hombre sin liderazgo familiar. En el capítulo 2 de este mismo libro, versículos 12 al 17, dice de la siguiente forma: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes que el pueblo con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues
muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos hombres no permitían que se terminara de ofrecer la ofrenda correspondiente a Dios, sino que antes que pasara por el holocausto o que lo quemaran, ellos querían tomarlo. Y aquella situación era realmente una situación dolorosa porque mostraba toda la decadencia espiritual, y lo peor de todo era que Elí no detenía a sus hijos. ¿Qué tenía que hacer Elí? Destituirlos como mínimo de su labor sacerdotal, aunque aquello se pagaba con la muerte. Y Elí se estaba mostrando como un hombre débil, pero también dice la Escritura, o podemos entender por la Escritura, que aquel hombre no tenía una vida espiritual adecuada. Mire lo que dice el capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice: y corriendo luego a Elí, el Señor llama a Samuel, él corre a Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Este hombre había perdido toda la sensibilidad espiritual, o por lo menos no la había tenido. Y en aquel momento entendió que Dios estaba llamando a Samuel. Pero lo más grave de todo es que dice el versículo 9: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare otra vez dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Aquel hombre ni siquiera se levantó a orar, a buscar la dirección de Dios, sino que volvió a la cama. Miren, no era un evento cualquiera. No era una persona cualquiera que estaba llamando a la puerta del tabernáculo, sino el Dios de pacto. Así lo revela la palabra de Dios. Con el mismo nombre que Dios se le reveló a Moisés, diciendo: yo soy el que soy, aparecía aquí. El Dios de pacto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de Israel, el Dios salvador que cumple la promesa. Pero ¿qué ocurría en este momento? El sacerdote era incapaz de tener una adecuada relación con Dios. Y en consecuencia, si este era la condición de la parte alta, por decirlo así, de Israel, los hombres que adoraban, ¿cómo sería la condición del resto? Pero también este hombre nos enseña este texto que pidió algo absurdo. Aunque pudiera ser un dicho común, este hombre pidió algo absurdo. En 3:17 dice, después que Dios le ha dado una profecía fuerte a Samuel, diciéndole: yo voy a purificar, voy a hacer, voy a acabar. Elí se le acerca y le dice: ¿qué es la palabra que te habló? Hablando de Dios. Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. ¿Cómo que Dios te haga y aún te añada? Podía ser un dicho común, pero era un dicho bastante pagano, lo que demuestra poca sensibilidad y temor de Dios. Hay una primera aplicación en esta primera parte de nuestro sermón dominical, y es que ¿cuál es la condición espiritual de nuestra iglesia en el mundo? ¿Qué está ocurriendo en nuestra iglesia hoy en día? ¿Qué está pasando? ¿Somos personas que tienen discernimiento? ¿Somos prudentes? ¿Tenemos liderazgos familiares? ¿Tenemos vidas espirituales?
¿Estamos atentos a la voz de Dios? Solamente Dios nos puede confrontar con esa verdad y nos puede atraer hacia Él mismo. Pero peor aún, la pregunta sería, ¿cómo está nuestra sociedad hoy en día? Y nosotros como iglesia de Jesucristo, ¿qué estamos haciendo frente a todo eso? ¿Acaso como buenos reformados que somos, nos amparamos en la total y absoluta soberanía de Dios en la cual creemos para no actuar? Para no obrar y evangelizar en medio de un mundo tan necesitado del Señor. Estamos llamados, mis amados hermanos, a ir a llamar a las personas en las calles y en las casas y en los lugares de trabajo y de estudio para recordarles que solamente en Cristo hay redención. Que nuestro corazón no sea como el corazón de Elí, sino que tengamos un corazón que arda de fuego, de amor hacia las almas por Cristo. Pero hay un segundo punto que deseo tratar y quiero que tenga cuidado con esto, porque es que Dios en su misericordia no deja al pueblo en su decadencia moral, sino que la Biblia nos habla del Dios que se acerca a su pueblo. Dios se acerca. Versículo 1. Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, pero en el versículo 4 leemos, Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel. ¿Y sabe qué? No lo llamó una sola vez, lo llamó 4 veces. No se trataba de perder o no perder la oportunidad. Y aquí vemos una maravillosa muestra de la verdadera religión. Dios en busca del hombre, Dios encontrando al hombre, y en el punto siguiente vamos a ver a Dios redimiendo el hombre. Pero ¿qué encontramos aquí? Lo primero que encontramos es que la maldad del hombre no es rota por el esfuerzo del hombre. El hombre seguiría manteniendo su mismo comportamiento impío durante toda esta época llamada la época de los jueces. En el hombre no hubo ningún propósito por volverse a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo Dios rompe el corazón duro del hombre? Mostrándose al hombre. Revelándose al hombre. ¿Por qué? Porque la única manera de romper con nuestra maldad no es a través de nuestros propósitos oxidados de 31 de diciembre. La única manera de romper la maldad no es haciendo promesas que nosotros no podemos cumplir. Solamente cuando Dios se revela a nuestra alma. Solamente cuando empezamos a mirar a Cristo, cuando Dios se muestra a nuestra vida, solamente allí es que empieza una clara manifestación de Dios para nuestra vida. Y ahora, ¿por qué lo decimos? Por todo el decorado histórico que está allí. Vemos la obra de Dios en santidad siendo bueno para con el hombre. ¿Quién era Samuel? ¿Hijo de quién? Elcana, un levita que tenía 2 mujeres. La sociedad lo había aceptado, la sociedad lo permitía. Estuve tratando de encontrar cuál era la razón histórica para permitir eso, porque se penalizaba con la muerte. Pero al parecer era parte de una costumbre. Algunos autores dicen que Elcana se había casado con Ana, que significa algo así como gracia, y seguramente Ana no le había dado hijos y por esa razón se casó también con Penina. Y Penina significaba algo así como rubí. Y aquella mujer sí le había dado hijos y ellos subían cada determinado tiempo a adorar. Pero Penina había hecho de aquel momento de adoración, de reunión familiar, un verdadero infierno para Ana. Dice que la atacaba muchas veces y como en aquella época no tener hijo era una gran afrenta, aquella mujer empezaba a atacarla, a decirle estéril seguramente, pero aquella mujer estéril era una mujer piadosa.
Y como ya lo hemos visto en toda la historia de la redención, Dios había determinado que a través de aquella mujer estéril, pero piadosa, Dios iba a empezar a obrar. Y lo curioso es que a través de esta vida, de esta mujer, iban a mandar al deseado hijo Samuel. El deseado, eso creo que significa el nombre o el concedido por Dios. Miren el contraste entre Sansón, que fue impuesto por Dios para cumplir con una obra, el ángel desciende, pero ahora esta mujer lo pide y a través de una profecía el Señor permite o el Señor avisa que le daría a Samuel. Y Dios le concede a Samuel, un hombre recto en todo el sentido de la palabra, para empezar a preparar aquella maravillosa obra de redención que él iba a hacer. Y en Samuel dice la Escritura que se constituiría un gran profeta de Dios para anunciar la salvación en Dios. Versículos 19 y 20 dice, y Samuel creció, y mire, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Cómo fue la forma como Dios se reveló? Tomando a un hombre para su propia gloria y dando a conocer su palabra. No hay cambios en la manera como Dios actúa hoy. Dios siempre actúa igual a sí mismo. ¿Cómo se produce el gran cambio y avivamiento en la iglesia del Señor? ¿Por nuestros programas ingeniosos? No. ¿Cómo se producen? ¿Porque impactamos más porque conozcan a la iglesia? No. ¿Porque tenemos un gran predicador? No. Dios produce cambios en la iglesia, en la santidad de la iglesia, en la consagración de la iglesia, en la vida de la iglesia, solo y a través de su bendita palabra. No hay otra forma. Dios lo transforma todo a través de esa poderosa palabra. Dios cambia el fundamento moral de una nación. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo cambió el fundamento moral, el fundamento espiritual, el fundamento civil de Israel? Volviendo a su palabra. Ahora, ¿sabe usted cómo cambiaron las naciones posteriores al 1517 en Europa? Todas fueron impactadas por el poder continuo de la palabra de Dios, de la predicación cristocéntrica. Y esto no solo cambió la iglesia, sino que desde la iglesia misma cambió toda la sociedad. Cambiaron los gobiernos. Se empezó a ver al hombre como un ser digno, pero pecador. Empezó a mejorar la asistencia social. Empezaron a cambiar tantas cosas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. No hay otra herramienta que Dios use. No, solo la palabra de Dios. Y eso nos lleva a una segunda aplicación. Y es, si Dios se está acercando hoy, y nosotros creemos que se está acercando hoy, ese acercamiento no puede ser otro sino a través de volvernos a la palabra de Dios. La sola escritura de la cual hablábamos. Volvernos a la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios. Esta bendita palabra de Dios tiene que ser expuesta correctamente, no para beneficio personal, sino para mostrar quién es Dios, porque a Dios le ha placido revelarse por su palabra en los corazones nuestros. Eso es lo que Dios hace. Dios se ha acercado al hombre y eso también ha traído una consecuencia gloriosa y es nuestro tercer punto. Y es el pueblo al que Dios redime. El pueblo al que Dios redime. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días.
no había visión con frecuencia, Jehová llamó a Samuel. Y lo volvió a llamar, y lo volvió a llamar, y lo volvió a llamar. Y lo constituyó profeta. ¿Pero qué era un profeta? Un profeta era un hombre que hablaba de parte de Dios al hombre, ¿verdad? Eso era un profeta. Tenga esa idea porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo es el profeta por excelencia, el verdadero profeta. Pero ¿qué hace el Señor cuando redime al pueblo? El pueblo está podrido, está corrompido, el pueblo está en una decadencia moral absoluta. ¿Qué hace el Señor? El Señor empieza a purificar su pueblo, pero también establece las bases desde aquel momento para mostrar a Cristo. Cuando termina el libro de Jueces, empieza un libro maravilloso que solo tiene 4 capítulos, el libro de Ruth. En el libro de Ruth nosotros observamos que Dios toma de manera soberana a una mujer moabita que ha padecido una terrible situación. Su esposo ha muerto, su cuñado ha muerto y hasta su suegro ha muerto. Su suegra Noemí está tan desesperada, una mujer piadosa Noemí, pero está tan desesperada que le dice a sus 2 nueras, le dice, miren, vuélvanse a su pueblo y a sus dioses. La otra la besa y se va a sus pueblos y a sus dioses. Pero cuidado, en Ruth Dios había sembrado la fe. Y le dice, no me pidas que te deje, que me aparte de ti. Donde tú vayas yo voy, tu pueblo será tu pueblo, mi Dios también será mi Dios. Y aquella mujer maravillosa, piadosa, llega al territorio de Canaán, de Israel, y se encuentra con otro hombre piadoso que guardaba la fe, llamado Booz. Dios los une, y de esta pareja empieza a instituirse el linaje glorioso del Mesías. De tal manera que podemos encontrar los rasgos regios o reales de nuestro Señor Jesucristo, venido del linaje de David según la carne. Se siembra allí lo que sería la base de la verdadera monarquía. Ni siquiera había nacido Saúl todavía, que era de otra tribu y con otra visión, levantado de acuerdo a los parámetros humanos. Pero ahora nos encontramos allí, esa base firme, fuerte de linaje de David, del cual nacería el Mesías, ¿verdad? Por adopción allí. Pero también nosotros nos encontramos que como parte de esa purificación, por otro lado, Dios reconstruiría el ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal, siendo Samuel un verdadero profeta, pero también un verdadero sacerdote. Dios reconstruyendo, reestructurando, regenerando toda aquella sociedad, pero empezando por sus cabezas para la gloria de Dios. Primero, ¿qué hizo? Quita todo aquel ministerio de impiedad e iniquidad que estaba desviando al pueblo de Dios de la verdadera adoración. Toma a los dos hijos de Samuel. Y aquellos hombres, Ofni y Fines, son destruidos el mismo día. Elí muere el mismo día. Y Dios emite juicio purificando la adoración, quitando todo lo que estorbaba y lo que no permitía que el pueblo mirara a cara descubierta la obra de Dios en sus vidas. Ahora bien, pensemos esto por un momento y cómo Dios actúa para redimir luego que se ha acercado al pueblo. Primero, en la historia nosotros observamos
que el Dios Todopoderoso sí purifica a su iglesia. Lo vimos en la antigüedad con todas las reformas que Dios hizo, el rey Josías. También aquí con Samuel observamos que ocurrió eso mucho antes de Josías. Y también lo vemos en la era apostólica, cuando el Dios Todopoderoso hace cesar la adoración ritual de aquellos hombres y se instituye la sencilla iglesia cristiana, pero llena del poder de Dios y ante todo llena de Cristo. Pero también nosotros vemos que la historia nos muestra el hecho más glorioso que nosotros podamos pensar. Ya no simplemente Dios constituye sacerdotes humanos que pudieran ministrar cada día o cada momento ofreciendo sacrificios delante de Dios, no, sino que el Dios Todopoderoso, por su gracia, amor, poder y misericordia, envía a su unigénito, no para restaurar la adoración de solamente el pueblo de Israel en particular, sino que ahora se acerca a todas las naciones, cumpliendo aquella maravillosa promesa hecha a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En ti en quién? En tu simiente, en Cristo. Y el Cristo de la gloria se acerca ahora como verdadero sacerdote, pero también se acerca como verdadero rey. Y se acerca como el profeta proclamando ¿qué? Proclamando la gloria de Dios. Y ahora no solamente vemos a un pueblo de una sola nación que es redimido para ser una nación pequeña que alumbrara en medio del mundo. No, eso no es lo que ocurre ahora, sino que por su sangre somos constituidos en reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Nosotros estamos viendo un tipo de redención que claramente es superior a la salvación ofrecida en el Antiguo Testamento. Dios se ha acercado, pero ¿cómo se ha acercado? ¿Con qué propósito? Dios se ha acercado con el propósito de mostrar su gloria en la salvación en Cristo. Y hoy no necesitamos de un nuevo profeta que nos comunique lo que Dios ya nos ha comunicado en Jesucristo, que en Él tenemos redención, que en Él tenemos salvación, que en Cristo tenemos nuestro verdadero Rey, nuestro sacerdote, nuestro Señor, que nos ha redimido para Él, para su gloria, para honra y para la alabanza de su nombre. En nuestro sermón dominical de hoy observamos 3 aspectos relacionados con la redención. Primero vimos un pueblo que se aleja de Dios y que en consecuencia olvida la palabra de Dios y los propósitos de Dios. Segundo, vimos el pueblo al que Dios se acerca y cómo Dios rompe con la maldad de nuestro pueblo, revelándose a nuestras vidas. Y finalmente observamos el pueblo al que Dios redime. Y mostramos cómo esta imagen del Antiguo Testamento es una clara imagen de cómo Cristo se acerca a nosotros como verdadero Mesías, como profeta, el único, el verdadero profeta, como sacerdote y como rey. Para los creyentes, mis amados hermanos, nosotros somos realmente bendecidos porque Dios se ha acercado a nuestra vida. Ni usted ni yo estábamos buscando a Dios. Qué bueno que Dios rompió con nuestra falsa paz, con nuestra falsa seguridad, con nuestras certezas. Qué bueno que Dios nos hizo dudar de nosotros mismos, nos hizo dudar aún del sistema en el que creíamos, y Él por su Santo Espíritu y por su palabra nos llevó a poner la confianza en Él. Qué bueno que Dios lo hizo.
porque si Dios no lo hubiera hecho, nosotros jamás lo hubiéramos hecho. Para los no creyentes, amigo que nos escuchas y que nos ves a través del video, Cristo se ha acercado. Su palabra es su revelación particular, especial de Él. Solamente exponiéndote a esta palabra maravillosa, puedes creer y ser salvo. Lo único que puedo decirte es, ven, corre a los pies de Cristo y solamente confiando en Él podrás ser salvo de tu maldad. Corre a los pies de Cristo. Amén. Señor, te damos las gracias.